Esta noche me trae al Instituto Peruano del Cemento y Concreto a compartir un poco sobre los nuevos cementos y la normatividad en el Perú. Como bien sabemos, el mundo viene utilizando concretos de alto desempeño y ultra alto desempeño, y para desarrollar este tipo de concretos requieren de tecnologías cada vez más que se alineen a este tipo de diseños. Por eso que podemos visualizar que para materiales prefabricados, como pueden ver en esta infraestructura, se necesitan de materiales cada vez más fluidos, o como para este tipo de estructuras que están al lado del mar, o como se puede apreciar aquí en la parte baja, donde hay toda una estructura de concreto que está inmersa, digamos, en el mar, o materiales que se tienen que vaciar bajo agua. Entonces, para todas aquellas condiciones, las empresas cementeras estamos continuamente desarrollando diversos tipos de cementos y modificando nuestras tecnologías para que estos concretos de alto desempeño y ultra alto desempeño cumplan con ese objetivo. Para diseñar un concreto, muchas veces no tomamos en cuenta a qué se va a exponer. Y obviamos muchas veces que este tipo de concreto va a estar expuesto al salitre, o si necesitamos que este sea permeable, o probablemente está expuesto a ser mezclado con agregados que son alcalirreactivos. Entonces surge la pregunta, ¿qué tipo de cemento es el que debo usar para prevenir este tipo de patologías dentro del concreto? Si bien es cierto, el cemento constituye alrededor del 7 a 15% en composición del concreto. Es el material conglomerante de mayor importancia, creo yo, en la formación del concreto, ya que le va a dar o le va a permitir ciertas características al concreto para que ésta pueda desarrollarse de la mejor manera. Entonces, ¿cómo es que se están fabricando los cementos actualmente en el mundo? ¿Cómo es que se fabrican los cementos aquí en Perú? Hay que saber que el cemento aquí en Perú es, bueno, y aquí en Perú y en el mundo, es uno de los materiales más utilizados en el mundo, y en Perú al año 2018 era un elemento de consumo de alrededor de 322 kilos de cemento por persona al año. Y el éxito de su uso se debe al bajo costo, su gran versatilidad, fácil manipulación y la capacidad de endurecer expuestos bajo aire o bajo el agua. Entonces, como pueden apreciar aquí en la gráfica, Perú en el año 2018 ocupaba el tercer lugar en consumo de cemento per cápita. Para hablar de la fabricación de cemento tenemos que hablar qué material es el principal constituyente de este cemento. Pues el principal constituyente de este cemento es el clinker. Y hay que entender que para la fabricación de clinker nosotros necesitamos, primero, saber que el clinker está compuesto 85% de caliza y algunos minerales correctores como la sílice, alúmina y hierro. Estos minerales íntimamente fundidos en un horno rotatorio a una temperatura de alrededor de 1450 grados da lugar a la formación de clinker. Este clinker, que es el material principal y es un mineral hidráulico, es muy utilizado para la fabricación de cemento. Este clinker se constituye por diversos elementos. Digamos, si hablamos de una composición elemental, estamos hablando del óxido de silicio, alúmina, hierro y óxidos de calcio. Pero estos elementos se han combinado para formar silicatos. Estos silicatos vienen a ser los minerales hidráulicos
que le dan esa fortaleza luego en la producción de cemento. Hay que conocer que el silicato tricálcico es el que le va a brindar las resistencias tanto iniciales como finales, el silicato bicálcico que le brinda las resistencias finales, el aluminato tricálcico, que es el que tiene mucho que ver con el fraguado, ya que es un material altamente reactivo. Y dentro de esta composición mineralógica, estas fases minerales constituyen dentro del clínker alrededor del 98%. Y se obtienen minerales secundarios como la calibre, óxido de magnesio y otros elementos menores. Esta composición está alrededor del 2%, y esto no es que sea una cantidad fija, sino que esto depende mucho de las plantas de cemento que actualmente vienen produciendo estos materiales. La molienda de cemento, inicialmente, era constituida solamente en base de clínker y yeso. Era lo que comúnmente se conocía para la producción de cemento. Utilizábamos este material hidráulico que solo no podía utilizarse, ya que molido finamente y hidratado, armaba muy rápido. Esto tuvo que regularse con un material que es el yeso. Este yeso se utiliza pues combinado con el clínker para reducir, digamos, esa velocidad de fraguado que tiene el clínker. Entonces es importante reconocer que los inicios de la producción de cemento se dio por la mezcla de clínker y yeso. Hoy los cementos ya no se producen solo con clínker y yeso, sino que ahora migran a utilizar adiciones. La protección al medio ambiente, la reducción en el impacto por huella de carbono, hace necesario ya migrar, digamos, a tecnologías distintas y tener que utilizar adiciones que le den ciertas cualidades al cemento. Muchas de ellas podemos visualizar aquí, algunas de ellas que son las puzolanas, por ejemplo, que podemos encontrarlas como puzolanas naturales, o podemos encontrar de repente puzolanas activadas térmicamente. También podemos encontrar materiales calizos, que son subproductos muchas veces de la industria de la cal, o también las escorias de alto horno, que actualmente son muy utilizadas para la fabricación de cementos de alta resistencia a los sulfatos. Hay que ver una diferencia en este tipo de materiales. Yo les podría comentar, por ejemplo, que si tratamos de identificar dentro de estas adiciones cuál adición es hidráulica o cuál no es hidráulica, pues yo podría comentarles que la puzolana, si ustedes toman una porción de esta, la muelen finamente y la hidratan, pues la puzolana por sí sola no va a armar. Entonces, necesita de un activador químico para poder armar. Esos activadores químicos los obtiene de los hidróxidos de calcio que se obtienen de la hidratación del cemento, del clínker propiamente dicho. En cambio, la escoria de alto horno, yo tomo una porción, la muelo muy finamente y tan solo la escoria de alto horno ya es un cemento por sí solo. Entonces hay que reconocer, pues, dentro de la fabricación de cemento, cuándo un cemento tiene escorias de alto horno, cuándo tiene o está fabricado por puzolanas, y se van a entender, pues, que utilizar una adición de escoria de alto horno, pues, le puede brindar muchos mejores atributos al cemento producido. Entonces ya las moliendas de cemento pasaron ya de ser solo clínker y yeso a unas moliendas con adiciones con las que se obtienen ahora los cementos de alto desempeño. En la actualidad, como les comentaba, la reducción de la huella de carbono es muy importante para todos nuestros países, ya que la industria cementera, digamos que es una de las que emite, digamos, mayor contenido de CO2 al ambiente, y por eso debemos rediseñar nuestros procesos para reducir esta huella.
Es así que dentro de la formulación de la fabricación de cementos, podemos mostrarle una estadística sacada por el Instituto Ambiental, en el que muestra aquí cómo es que el 35% de adiciones, esto es a nivel global, el 35% de adiciones conformaban el cemento en el año 2014 y que esperan al año 2050 una participación de adiciones de alrededor de 40%. Para la fabricación de cemento, en todos los países, inclusive aquí en Perú, llevamos la fabricación de acuerdo a ciertas normas técnicas. Estas normas técnicas nos permiten a nosotros recibir los lineamientos con los cuales debemos elaborar los cementos. En el Perú existen 3 normas para la fabricación de cementos. Tenemos desde la norma clásica, que es la NTP 334009, que está basada en la norma americana ASTM C150, que es una norma que es de los años 40 más o menos, en la que se definían los cementos del tipo 1 al tipo 5 y se describían para uso general. Y en algunos casos, si tenía algún atributo especial, pues se le indicaba como moderada resistencia a los sulfatos, si era un tipo 2, y si era un tipo 2 de moderada resistencia a los sulfatos, pues se le calificaba como tipo 2MH. Un tipo 3, si era un cemento que se requería con altas resistencias iniciales. Un tipo 4, si es que necesitaba ser utilizado con bajo calor de hidratación. Y un tipo 5, para utilizarse cuando sea de alta resistencia a los sulfatos. Entonces vemos que en esos años la fabricación de clinker, digamos, era una industria naciente y solamente se fabricaban o se permitían ese tipo de cementos basados en clinker y yeso. Pasaron los años y alrededor de los años 60, ya luego de la Segunda Guerra Mundial, se hace tan necesario la utilización de cemento para la reconstrucción mundial y entonces comenzaron a utilizarse adiciones. Estas adiciones mezcladas con el clinker, aquí en el Perú ya las han tipificado, digamos, como puzolánicas, como cementos con escorias o cementos con filler. Dentro de los cementos puzolánicos, bueno, hemos definido por composición los cementos tipos 1P. Si este cemento puzolánico está modificado, siempre y cuando lleve menos de 15% de puzolana, se nombrará como tipo 1PM. Y así los cementos con escoria serán del tipo 1S, si es que se mantienen en el rango entre 25 y 70%. Y si es un tipo 1SM, siempre y cuando el contenido de escoria sea de alrededor de 25%. El cemento tipo 1CO, que es un tipo de cemento Portland que permite el uso de calizas máximo hasta el 30%, es el más utilizado aquí en el Perú. Luego, por los años 90, comienzan a tenerse mucho más estudios acerca de cómo es la participación de estas adiciones en reacciones conjuntas con el clinker y yeso, y se obtienen ya cementos que cambian su nomenclatura. Ya no se les llama ni tipo 1, ni tipo 5, ni 1CO, sino cambian a ser ya por lo que uno necesita en el concreto. Si yo necesito un concreto de uso general donde no hay ninguna regla que me restrinja el vaciado de este concreto o la resistencia de este concreto, pues busco un cemento que me dé esa cualidad, que sea de uso general. Si yo necesito un cemento que sea de alta resistencia a los sulfatos, pues busco un cemento dentro de esta norma que me dé esa cualidad para poder diseñar una obra de concreto resistente a los sulfatos o una obra de concreto que esté expuesta a ambientes marinos. Entonces ya la norma 334-082, que es la norma que pienso que es más moderna, digamos, en llamar o tipificar a los cementos,
ya nos permite utilizar nomenclaturas de acuerdo al uso, de acuerdo a lo que necesito en la obra. Entonces, podemos diferenciarlas, ¿no? Como cementos de alta resistencia inicial, como cementos de moderada calor de hidratación o bajo calor de hidratación. Hay que saber que estas adiciones que se le agrega al cemento van a fortalecer algunas cualidades cuando se prepara concretos. Van a ayudar, digamos, a ver si se reduce la demanda de agua, si la trabajabilidad mejora, si existe sangrado o segregación de concreto, si se incrementa o no se incrementa el contenido de aire, si me beneficia en el calor de hidratación para un vaciado masivo, si el tiempo de fraguado es el adecuado, si es que quiero hacer un vaciado de concreto en zonas muy frías, donde hay hielo, deshielo, o si hay en zonas muy calurosas. Tengo que evaluar, digamos, el tipo de cemento que yo pretendo usar para esas obras determinadas. Si el acabado es muy bueno o es un acabado muy abrasivo, o si permite una buena bombeabilidad, una acción mecánica dentro de la forma de trabajo del concreto, del vaciado de concreto, si existe o no fisuración o contracción plástica. Entonces, hay una serie de bondades, digamos, o efectos que se espera cuando uno utiliza un cemento hecho con puzzolana natural, con escoria de alto horno, con filler o con otro tipo de materiales. He listado aquí lo que son cenizas volantes y humo de sílice, aunque no son muy comunes de usar en el Perú, pero de todas maneras como una información para que esto lo puedan tener como un conocimiento general. Los tres primeros, la puzzolana natural, la escoria y el filler, son los más utilizados como adiciones en la fabricación de cementos. Aquí les presento un resumen de cómo es que químicamente las normas nos están pidiendo requisitos químicos. Entonces hay que diferenciar, ya que muchas veces en obra me he encontrado con que solicitan, digamos, instrucciones químicas de un determinado tipo de cemento cuando la norma no lo solicita. Entonces, este cuadro de aquí lo muestro, digamos, para que tengan una idea de qué normas son las que solicitan un requisito químico y qué tipos de cemento o qué norma no lo especifica dentro de su estructura. Podemos identificar acá la norma NTP 334009, que es la norma peruana, en donde se describe todos los elementos químicos que son necesarios conocer para un cemento tipo 1, tipo 2 o tipo 5. Aquí le daban mucha importancia al contenido de magnesio, al contenido de trióxido de azufre, a la pérdida por ignición, al residuo insoluble. Y estos detalles químicos, ¿por qué? Porque cuando uno fabricaba clinker, como les comentaba, en aquellos años 40, cuando recién, digamos, estaba en boga este tipo de tecnología, no era tan optimizada esta tecnología. Entonces se obtenía muchas veces clinkers probablemente con falta de cocimiento o probablemente problemas en el proceso que hacían que estos valores sean representativos en ese momento en el cemento. Por ejemplo, si teníamos una arcilla que no estaba adecuadamente combinada con un calcio, con una sílice, pues le íbamos a tener de material remanente y por eso teníamos un residuo insoluble altísimo. O una pérdida por ignición, probablemente teníamos exceso de calcio en la mezcla de clinker y por eso teníamos calibre y teníamos pérdida por ignición muy alto. Entonces, valores que de una u otra forma ayudaban a identificar cuándo era un cemento hecho con un buen clinker. Con los años ya estas tecnologías han ido mejorando y hoy ya muchas de las plantas de cemento en el mundo están optimizadas para la fabricación de clinker. Y esos elementos, si bien son materiales materiales de control, son materia de control, cada vez han perdido
digamos, importancia para la evaluación de un cemento. Los análisis químicos se realizan bajo la norma 334086, que es equivalente a la norma STMS 114. Como les comentaba, si bien es cierto, las tecnologías se han optimizado para la fabricación de clínker, no se deja de controlar el cemento. Siempre va a haber una evaluación química, pero no es, digamos, no es que la norma no lo indica, no indica que nosotros expresemos esas variables químicas. Sin embargo, no dejan de ser importantes para el control de la producción en el cemento, para las plantas que fabrican estos tipos de cemento. Las tecnologías han ido cambiando también en el laboratorio químico. Pasamos de hacer un análisis químico por vía clásica a hacer los análisis químicos instrumentales. Hoy cada vez más perfeccionados, más rápidos, porque ya un análisis por vía húmeda, digamos, me tomaba alrededor de 8 horas y muchas veces para obtener el valor de magnesio me demoraba hasta 24 horas para obtener el dato. Entonces imagínense pues si tenemos este tipo de control en una planta de cemento, por eso hoy estas plantas de cemento migran a medios más tecnológicos para tener hoy en 5 o 3 minutos el análisis químico completo de un cemento y hacer un control más exhaustivo que reduzca, digamos, cualquier tipo de problemas en la producción de este material. Los requisitos físicos. Aquí en los requisitos físicos podemos identificar también cómo es que en las normas, en la 009, condiciona a unas resistencias a 3 días, 7 días y 28 días de 122 kilos por centímetro cuadrado o de 214 kilos por centímetro cuadrado, dependiendo los días o dependiendo del tipo de cemento, a condiciones cada vez más exigentes. Si nosotros podemos observar en la norma 334082, que está al lado derecho de la diapositiva, pueden comparar cómo es que un cemento GU con un cemento tipo 1, digamos, tiene unas condiciones mecánicas mucho más exigidas. También un tipo 5, si lo comparamos con un cemento HS, podemos visualizar cómo es que las resistencias mecánicas son más exigidas en esta norma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tipo de cementos, por su condición de alto desempeño, pues necesitan también condiciones de desarrollo mucho más exhaustivas para su fabricación. Por ende, el uso en la fabricación de concreto va a mostrar muchas mejores cualidades. Entonces, aquí muchas veces me he encontrado con algunos que se niegan, digamos, a cambiar de tipo de cemento. Quieren seguir usando el tipo 1 y no quieren migrar a usar otros tipos de cemento cuando las condiciones mecánicas pues, son más exigentes e inclusive tienen mucho mejores cualidades o características estos tipos de cemento adicionados que los cementos convencionales. Como pueden ver, en el fraguado, en los tiempos de fraguado son prácticamente lo mismo. Aquí en el Perú están alrededor de entre 100 minutos o 120 minutos el fraguado inicial y 300 a 320 minutos el fraguado final. Todos los cementos adicionados, digamos que se manejan alrededor de ese rango. Entonces cumple ampliamente como si fueran cementos de una norma tradicional. La expansión en autoclave, que viene a ser lo mismo en cada tipo de cemento. Los calores de hidratación, que para un cemento tradicional era de importancia controlar, porque cuando se hacía vaciados masivos, pues estos tendían a aparecer ciertas fisuraciones. Hoy en los vaciados masivos que se utiliza para este tipo de cementos que llevan adiciones, el calor de hidratación, dependiendo de su condición,
ya son mejor controlados, y aparte que como son cementos adicionados, ya tienen un moderado calor de hidratación. Este es un poco para mostrarle cómo se controla la finura del cemento. La finura del cemento en el proceso de cemento se utiliza un equipo tamizador por succión de aire con unas mallas normalizadas que son las mallas ASTM bajo esta norma E11. Estas mallas nos ayudan a encontrar, digamos, el porcentaje de retenido molido del cemento. Cuán fino está este cemento. El método normado para este tipo de retenido es el método de la 334045, equivalente a la STM 430, que es un método que se realiza con una malla de 45 micras, pero que se hace por vía húmeda. En el proceso no se puede llevar por vía húmeda porque sería complicado tener que lavar el cemento y dejarlo secar, y se demoraría mucho en entregar un resultado. Por eso es que los cementeros utilizan un tamizador por succión de aire, que es un equipo mucho más rápido para la entrega de resultados. Y ya mediante modelamientos o correlaciones que las plantas cementeras han encontrado dentro de su proceso, pues pueden determinar si va por buen camino o no. Otro tipo de control que tenemos para evaluar la finura es el llamado Blaine. Tenemos un equipo Blaine, en este caso de la norma ASTM-C 204, cuyo equivalente peruano es la 334.002, en la que nos va a permitir, digamos, evaluar cómo es que está fabricado este cemento, con qué superficie específica cuenta este cemento, cuán molido se encuentra. Entonces, aquí lo que se hace es tomar una porción de cemento, colocarla en este émbolo que se encuentra aquí, apisonarlo, y este lecho compactado, hacerle circular un flujo de aire a través de esa cama de cemento compactada, y con eso, y tomando el tiempo, pues yo voy a poder determinar el valor de Blaine, dada en las unidades de centímetro cuadrado por gramo, un valor de superficie específica. Que para la fabricación de los cementos tradicionales existe una relación directa entre la finura de este cemento con el valor de Blaine. Es decir, si uno muele el cemento tradicional, que es un tipo 1, un tipo 5, lo muelo más fino, el valor de Blaine se va a incrementar. Y si lo muelo más grueso, el valor de Blaine va a bajar. Entonces, esta condición me permitía saber si el cemento tenía suficiente velocidad de hidratación, digamos, del cemento, y yo podía contar con eso para las resistencias iniciales o lo que yo estaba buscando en ese rato en el diseño de concreto. Sin embargo, en los cementos por desempeño ya tenemos las adiciones. Digamos que las adiciones, por su propia condición mecánica, no son tan duras como el clinker, no son tan duras. ¿Y qué es lo que va a pasar en esta molienda? Estas adiciones se van a moler más rápido, y lo que va a ocurrir es que esta adición va a ocupar, digamos, esos espacios vacíos dentro que se puedan dar dentro de las partículas de clinker, y van a obstaculizar, digamos, ese flujo de aire. Entonces, aquí la relación entre un residuo o un retenido en malla 325 y el valor de Blaine ya no es tan directa. Aquí, por ejemplo, en el cemento tipo HS que fabrica Cemento Cinca, yo quiero saber si la escoria de alto horno está adecuadamente molida, pues yo evalúo el Blaine de este material. Este Blaine me va a decir a mí si la superficie específica de la escoria está adecuadamente, si ha llegado a un valor adecuado para la hidratación adecuada. Entonces es importante reconocer, o sea,
que no necesariamente el valor de Blaine, por ser alto, significa que está muy fino. No necesariamente. No necesariamente es así, ya que las adiciones, como les comento, no van a permitir un flujo de aire constante y al contrario, el valor de Blaine va a ser muy alto. No necesariamente. Hay otro tipo de compañías, utiliza unas correlaciones entre lo que es una granulometría láser para la evaluación de los cementos, en donde se ha encontrado un tipo de correlación en la que se puede identificar cómo es que las partículas dadas en cierto rango de micras nos dan resistencias tempranas o también un buen desarrollo de resistencias. Pero viendo que si las partículas están sobremolidas, pues simplemente ya no se obtiene la activación química que se necesita, o si son muy gruesas, pues las resistencias finales no se pueden alcanzar o deja de tener influencia en este tipo de tamaños de partículas. Para evaluar la resistencia a la compresión que se muestran en las normas técnicas, nosotros utilizamos medios como la evaluación de la fluidez. Digamos, tomamos una porción de cemento con una cantidad de arena estándar a la cual le agregamos suficiente agua para tener una fluidez que me indica la norma, que en este caso, si es un cemento adicionado, pues me indica que debería estar yo entre los 105 y 115% de diámetro de esta torta que se ha vaciado en esta mesa de flujo. Una vez que he conseguido esa hidratación en el cemento, la coloco en los moldes, la llevo a estos moldes que son de 50 milímetros de lado, la moldeo y obtengo piezas cúbicas luego de 24 horas de desmoldar, piezas cúbicas que luego son ensayadas a las edades que anteriormente han sido descritas. Generalmente las empresas cementeras, o todo tipo creo que es en todo el mundo, llevan la resistencia a un día, a 3 días, a 7 y 28 días. En Europa contabilizan a 2 días la resistencia, su resistencia inicial, ¿no? Pero nosotros aquí en este lado del mundo, en América, controlamos a un día, 3 días, 7 y 28 días, aunque la norma solo indique 3, 7 y 28 días. Esto para poder hacer una proyección de las resistencias finales que podemos obtener. El fraguado, bueno, aquí les puedo mostrar el equipo VICAT clásico para la evaluación del tiempo de fraguado. Esto se hace utilizando una pasta de cemento debidamente hidratada, a la cual es sometida luego a perforaciones para poder llegar a saber cuál es el tiempo óptimo de fraguado para este tipo de cemento o cualquier tipo de cemento. El tiempo inicial aquí se determina cuando la penetración de la aguja llega aproximadamente a la mitad de la altura del anillo en el que ha sido vaciado, y el tiempo final se evalúa cuando ya la aguja deja de dejar una marca en la superficie del molde. Entonces, eso serían el tiempo inicial y final del fraguado, que estaría más o menos en este lado de la curva. Casualmente es cuando ya el cemento pierde ya pierde su reología, ¿no? También existen otros ensayos, como los ensayos de expansión, medidos en un comparador de longitudes. Vamos a identificar aquí 3 tipos de ensayo, digamos los ensayos que se hacen a las pastas de cemento, que sirven para la evaluación de si el cemento tiene calibre o si el cemento tiene óxido de magnesio en forma de periclasa que causen expansión. Digamos que este tipo de ensayos me sirve para poder evaluar en corto tiempo, hacer una estimación de cómo va a ser la durabilidad de ese cemento en la formación de un concreto determinado. Estos ensayos se realizan más o menos a 2.1 megapascales por 180 minutos. Es todas las condiciones que necesito para colocar o posar la probeta
someterla a estas condiciones de presión y tiempo y obtener la expansión si es que lo hubiese. También podemos identificar otros ensayos, pero ya a morteros, para morteros de cemento, en el que también se utilizan una arena estándar y una muestra de cemento al que se quiera averiguar si es suficientemente resistente a una expansión al agua o a una expansión al sulfato de magnesio. Condiciones que son, si es sulfato de magnesio, condiciones que son bastante agresivas para verificar si un cemento cumple o no, digamos, la norma de ser resistente a los sulfatos. Entonces hay que conocer que todos estos cementos se diseñan para obtener concretos que luego pueden estar expuestos a ambientes marinos o de alta concentración de humedad, a aguas residuales, probablemente con alto contenido de sulfatos, o si va a ser utilizado para cimientos de puentes. Hay que identificar cuál es el cemento adecuado para qué tipo de ambiente va a ser colocado el concreto. Entonces, utilizar una mejor fórmula, digamos, para la identificación del cemento para el concreto que se pretende realizar. Hay algunos agentes, digamos, que atentan la durabilidad de los concretos. A pesar de que se haya elegido un cemento, hay que tomar en cuenta estas observaciones. Algunas acciones mecánicas, hay que evaluar si el concreto que voy a vaciar va a estar sometido a cargas, sobrecargas o impactos, vibraciones, o cualquier causa natural o artificial al que esté expuesto. Esto me va a permitir saber si el cemento que debo elegir va a ser un cemento, digamos, un tipo HE, o si voy a ver más adelante si tengo variaciones físicas como de temperatura, humedad, heladas, o temperaturas extremas, corrientes eléctricas, erosión, evaluar de repente utilizar un cemento con menor contenido de adiciones que me puedan soportar, digamos, las exposiciones al fuego o cualquier otro tipo, o radiaciones. Ya el técnico especialista está en la capacidad de poder identificar qué tipo de cemento y qué tipo de concreto va a aplicar. Si encuentro, por ejemplo, lugares donde tengo que vaciar concreto y están expuestos probablemente a microorganismos, evaluar que de repente el cemento que estoy usando para la fabricación de ese concreto no me genere suficiente contenido de aire, que al final termina siendo, generando porosidades donde los microorganismos pueden depositarse y al final terminando en un crecimiento de musgos o materiales que terminan deteriorando el concreto. Entonces es importante poder realizar pruebas con esos tipos de cemento para poder evaluar si va a cumplir o no el tema de permeabilidad. Acciones químicas, pues hay que ver si este cemento está diseñado, digamos, para soportar la exposición a aguas agresivas, a líquidos agresivos o ácidos o cualquier material químico que puede ser corrosivo inclusive. Entonces hay que poder encontrar en el mercado un cemento determinado para un concreto debidamente diseñado. ¿Cuáles son las características de los cementos, digamos, en la fabricación en concreto? Bueno, como les comentaba, las adiciones le van a brindar a los concretos ciertas cualidades, ¿no? Van a brindar si se le va a facilitar la trabajabilidad, si va a haber menores cambios de volumen, si la durabilidad va a ser muy buena para los sulfatos o va a ser muy buena para los cloruros. Entonces, se puede identificar, digamos, dentro del mercado los cementos, si están hechos con puzolanas o no, o si están hechos con filler, o si están hechos con escorias al torno, que les permitan tener mejor trabajabilidad. Por ejemplo, si me tocase diseñar un concreto en el que yo necesito utilizar una baja relación agua-cemento, entonces tengo que utilizar un cemento que también sea equivalente a esa necesidad. Muchas veces cometemos el error de tomar un cemento puzolánico en un concreto donde yo necesito una baja relación agua-cemento, sabiendo que este cemento puzolánico puede demandar más agua de la necesaria y luego me termina pues complicando el diseño.
Entonces, hay que conversar con los cementeros. No es tomar una receta y aplicarla. Se tiene que conocer, digamos, cómo está constituido el cemento y si le va a causar beneficios o no en el diseño de su concreto. Entonces, las empresas cementeras gastan tecnología, gastan mucha creatividad, digamos, en la fabricación de sus cementos con adiciones, ya que las adiciones le van a brindar durabilidad, van a mejorar el calor liberado, van a favorecer mucho la trabajabilidad, le va a dar seguridad en lo que es la estabilidad de volumen y los desempeños mecánicos, bueno, en todos los casos van a cumplir. Aquí hacía una pequeña referencia a que no necesariamente algo por ser resistente, ¿no?, te brinda el mejor desempeño. Como pueden ver aquí en la imagen, hay una persona que tiene una muy buena fortaleza, sin embargo, pues no logra el objetivo de dar un buen paseo al hombre que está colgado en el columpio. Sin embargo, hay un hombre que no es tan corpulento, sin embargo, pues logra un buen desempeño en la satisfacción de este niño en ese paseo. Entonces, no necesariamente un cemento resistente va a obtener un buen desempeño. Hay que buscar siempre el mejor desempeño, porque el desempeño en este tipo de fabricaciones de cemento mejora la vida útil de los concretos. También algunos requisitos de durabilidad que les puedo mostrar. En mi experiencia, digamos que si uno quiere fabricar o elaborar prefabricados, las principales pruebas a las que yo sometería el concreto fabricados con diversos tipos de cemento sería cuál es su reacción ante el ataque por sulfatos o cuál es la permeabilidad al ion cloruro. ¿Qué tal se defienden contra los agregados álcali reactivos? Entonces, hay que conocer mucho o hay que tomar, digamos, algunos criterios para un buen diseño de concreto. Como les comentaba, no se puede fabricar un concreto bajo una receta. Hay que diseñar un concreto. Es así que en Cementos Inca nos hemos un poco dedicado a la investigación y seguimos. Y desarrollamos este método que es el de permeabilidad al ion cloruro, en donde podemos evaluar una probeta de concreto hecha con los distintos tipos de cemento que existen en el mercado y evaluar así si es o no, efectivamente, los cementos muestran permeabilidad o no, dependiendo en la obra donde son utilizados. Entonces, aquí es importante reconocer que en una gráfica de estos materiales, de un cemento sin escoria, podemos identificar cómo es que aquí los cementos convencionales, digamos, no son muy adecuados para el uso como concretos permeables. Y si nosotros tomamos un cemento que están hechos con escoria de alto horno, como un HS, por ejemplo, como el que se muestra aquí, de 40%, podemos evaluar cómo es que sí se ajusta, digamos, en términos de moderado hasta bajo o muy bajo, digamos, en la escala dada por la ASTM C1202, que me da los grados de penetrabilidad del ion cloruro. No hay que olvidar siempre que hay una relación directa entre lo que es la permeabilidad y la relación agua-cemento, en donde siempre que uno busque diseñar un concreto en el que quiera obtener durabilidad, pues tiene que migrar a ya no utilizar las relaciones agua-cemento tan amplias que les permitían de repente colocar el concreto de forma rápida y bueno, lo que uno necesita es utilizar tecnología en el diseño de concreto, no solamente con el cemento, sino más tecnología que se le pueda colocar al concreto para obtener relaciones bajas de relación agua-cemento y obtener así la permeabilidad y durabilidad que se pretende en las estructuras.
El ACI lo que recomienda, digamos, para la fabricación de algunos concretos es, dependiendo del tipo de suelo o de exposición, recomienda un contenido o un diseño óptimo de acuerdo al tipo de exposición. Es decir, que si yo tengo un suelo medianamente sulfatado, pues debería tomar en cuenta un diseño de 28 megapascales, un F'C de 28 megapascales, y utilizar cementos que pueden ser clasificados dentro de cada STM, como hemos visto en sus equivalencias. Si es un suelo que tiene alto contenido de sulfatos, pues tenemos dos opciones aquí, o hacerlo con 0,45 de relación agua-cemento, con un diseño 310, utilizando cemento HS, ¿no? Y aquí recomienda, ¿no?, utilizar cementos HS que estén fabricados con escoria de alto horno u otros materiales. Entonces, es la importancia, ¿no?, de poder tomar esta información y poder mejorar los diseños que nosotros actualmente venimos aplicando en nuestras obras. También quería referirme un poco a los informes de calidad. Como les comentaba al inicio, cada cemento está hecho por una norma determinada y no todos los certificados son iguales. Hay certificados que si tiene un cemento Portland tipo 1, pues pedirán todo el análisis químico de óxidos porque la norma lo pide. Pero y si necesita poner cualidades mecánicas, pues también se colocará cualidades mecánicas. Pero si es un cemento que está hecho bajo la norma 082, ya los requisitos químicos no se reportan, pero eso no significa que no deja de ser controlado. Sin embargo, se le da más importancia a las cualidades de desempeño, que son fraguado, resistencia y las expansiones. Entonces, no todos los certificados que emiten todas las empresas son iguales, todos se ajustan a un tipo de cemento determinado y esto les recomiendo porque muchas veces piden información cuando esta no es, bajo la norma técnica no es dado entregar. También hay que saber que en junio se dio un proyecto que se encarga de aprobar los tipos de cemento para la fabricación de edificaciones de concreto. Este proyecto es una iniciativa del Produce, aquí en Perú, y bueno, está todavía a la espera de aprobación, todavía está en el plazo de 90 días para que esto se ejecute. Se están emitiendo muchas observaciones todavía al proyecto, esto con la finalidad de que los cementos que vienen importados pues también sean controlados, porque como experiencia les puedo comentar que si yo tomo un cemento tipo 1 hecho en Perú, digamos que el residuo insoluble se controla en 1.5% de acuerdo a la norma, pero un cemento que viene del extranjero, que también es tipo 1, ellos controlan su residuo insoluble en menos de 5%. Entonces, cuando ingresa acá a Perú, pues es evidente que no cumple. Pero no hay ninguna, a pesar de que existe una norma técnica, pero eso es para la fabricación. Pero lo que se está haciendo hoy en el Produce es hacer un proyecto de ley que fiscalice este tipo de cementos que no corresponden a la norma técnica peruana. Bien, eso es todo por el día de hoy. Gracias y bueno, espero que se hayan entretenido un poco en esta charla. Y bueno, Mauro, doy paso a algunas preguntas, no sé. Mauro. Ingeniero, buenas noches. El ingeniero Mauro ahorita ha tenido un percance, pero podemos ir contestando en las preguntas que tenemos ahorita. A ver. Perfecto, ayúdanos. Tenemos, por ejemplo, la siguiente pregunta de Kevin Gallardo Villavicencio. Nos dice, ¿el fenómeno de hielo y deshielo en climas fríos
solo afecta al concreto o también tiene una repercusión individual en el cemento? ¿Cómo es el comportamiento del cemento con el efecto del hielo y deshielo? Esa es la pregunta, ingeniero. A ver, eh, primero que una obra de concreto no se va a elaborar sin cemento. El cemento es uno de los conglomerantes que participa dentro de la mezcla. La reacción ante el hielo y deshielo hay que evaluarla. eh, en esta prueba, digamos, si yo someto la probeta de concreto a una resistencia, digamos, a una solución sulfatada, me puede dar una idea, digamos, de cómo es su comportamiento al hielo y deshielo. Pero si uno quiere ser más drástico, digamos, uno quiere ser más investigador, puede tomar una probeta y ponerla en un congelador y evaluar si efectivamente pues, cumple con las resistencias que se necesitan a 28 días o 90 días, dependiendo a cómo se evalúe este concreto. Eh, Más bien es una muy buena pregunta que nos ayuda pues a seguir experimentando. Eh, no necesariamente ataca al cemento, es al diseño de concreto en sí, porque son las porosidades que quedan ocluidas dentro de la mezcla donde se almacena el agua, y esta agua al hincharse o contraerse pues va a generar ese resquebrajamiento. Sí, Ok, ingeniero, gracias por su respuesta. ¿Podemos seguir contestando las siguientes preguntas? sí, claro. A ver, tenemos acá de Martín Paredes Hidalgo. Nos pregunta, ¿la información en las hojas MCDS del cemento proveedor es suficiente para reconocer o poder realizar un diseño para un trabajo específico? Es la pregunta, ingeniero. Las hojas MSDS lo que le van a indicar es el tipo de cemento y en algunos casos la composición del cemento. Eso es lo que le va a indicar la MSDS. Ahí puede identificar si el cemento está hecho con escorias, con puzolanas, y le puede dar una idea de cómo de qué está compuesto ese cemento. Pero la realidad es el diseño en laboratorio, es el diseño en campo de utilizar ese cemento en un concreto determinado. Eso va a ser la realidad. Ok, ingeniero, perfecto. Vamos con la siguiente interrogante. A ¿Sí? ver, tenemos acá a Angelo Hawi Mitma Guamani. Nos pregunta, buenas noches, ingeniero. ¿El cemento tipo GU en qué infraestructura se usa? Los cementos tipo GU son estructurales en su mayoría. Si nosotros queremos buscar una equivalencia entre los cementos convencionales o tradicionales con los cementos GU, pues yo colocaría el cemento tipo 1, lo colocaría como un cemento GU, lo colocaría ahí también. O si, dependiendo el tiempo de fraguado, si el tiempo de fraguado, digamos, de este cemento tipo 1 está alrededor de los 100 minutos, el fraguado inicial lo podría colocar probablemente como un cemento tipo HE también. Entonces, sí, un cemento GU es un cemento que está diseñado para obras donde no se necesita una especificación determinada. Por ejemplo, si yo necesito, digamos, vaciar un cimiento o sobrecimiento que está sometido a un suelo sulfatado, yo no puedo utilizar un cemento GU, porque un cemento GU simplemente está hecho, este caso, para un concreto donde no tenga esa necesidad o ese tipo de contaminación externa, ¿no?, que me vaya a causar deterioro luego en el concreto. Eso es lo que se promueve, ¿no? Utilizar bien los cementos, ¿no?, en sus aplicaciones. Ok, ingeniero, perfecto. Vamos con la siguiente interrogante. A ver, Lisette Santiago nos dice acá,
¿Cuál es la diferencia en composición o fabricación entre los cementos clásicos y los cementos de alto desempeño? Por ejemplo, en el caso del cemento tipo 1 y el cemento GU. A ver, el cemento GU puede llevar, por ejemplo, si yo tomara un cemento tipo 1, yo puedo tomar este cemento tipo 1 y ponerle un poco de adiciones que mejoren, digamos, sus cualidades de trabajabilidad, de repente de adherencia, y ya se convierte, ya no sería un cemento tipo 1, sería un cemento tipo de uso general, que yo pudiera usar para la aplicación en la fabricación de morteros, para colocar en muros o en asentamiento de ladrillo, hacer mezclas, diversas mezclas que pueden ser estructurales o no estructurales. Sí, así. Ah, ok, ingeniero, perfecto. A ver, tenemos acá otra interrogante de Renato Andrés Nicolás Martínez. Nos dice, muchas gracias por la ponencia, ingeniero. Con respecto al tema de las patologías por filtración de agua, ¿qué se debería hacer para resanar el elemento estructural? A ver, en la actualidad existen muchas tecnologías para realizar reparaciones. Me comentas, por ejemplo, que si es una reparación que está expuesta a la humedad, pues había que evaluarlo, ¿no? Porque muchas veces terminan mejor destruyendo el material que ya está ahí, pero habría que evaluarlo. Si es un, digamos, una fisura simple o si no implica, digamos, una afectación a la estructura, es un simple parchado, entonces yo creo que un cemento fabricado o con escorias de alto horno o fabricado con puzolanas te podría brindar una buena mezcla de mortero con una adecuada concentración con arena. Podrías realizar un parchado sin ningún problema, ¿no? En ese tipo de aplicaciones. Pero si necesitas, por ejemplo, proteger un acero de refuerzo, si el acero de refuerzo está expuesto, habría que evaluar, digamos, la dimensión del acero de refuerzo, qué tan deteriorado está, qué tan atacado está, y poder identificar si vale la pena mantener la estructura o demolerla. Si es conveniente no hacer esa demolición y tomamos la decisión de mantenerla porque el daño no es mucho, pues existen elementos químicos que pueden limpiar, digamos, esos óxidos. En el mercado existe mucho de eso. Limpiar esos óxidos, esos limpiaóxidos, que luego te van a permitir hacer una colocación de concreto sin ningún problema. Ok, ingeniero, a ver, tenemos acá otra interrogante. José Luis Berrú nos pregunta, ¿para preparar las mezclas con sus cementos tienen algún tipo de aditivo con la cual se desarrolla mejor que con otros? No, mira, los aditivos que nosotros usamos para la fabricación de cemento son aditivos para el proceso en sí de obtención de cemento. Más bien, ustedes deben preocuparse más bien por los aditivos que van a utilizar para la fabricación de concretos de alto desempeño o de ultra alto desempeño, donde van a necesitarse relaciones agua-cemento más bajas de lo convencional, como les mostraba en la tabla, 0,4, 0,45, que son relaciones agua-cemento bastante bajas, que mantienen solamente el agua, digamos, suficiente para la hidratación de cemento y un poco más. Entonces, es ahí donde tienen que preocuparse, en la mejor selección. Nosotros hemos podido utilizar los aditivos para concreto que existen en el mercado y se han acoplado sin ningún problema. Sin embargo, hay que conocer también, ¿no? Ya eso seguro lo van a ver en la charla con aditivos, donde existen en el mercado los aditivos clásicos que son hechos en base de naftalenos o aditivos que están hechos en base de lignosulfonatos que probablemente no se acoplen. Nuestros cementos se acoplan mucho mejor con los policarboxilatos,
que son, digamos, tecnologías que van a permitir llegar a esos niveles de reducción de agua y van a tener muy buena manipulación en la aplicación del concreto. Ok, ok, acá tenemos otra interrogante. Max Kevin Yaranga Ñaupari nos pregunta, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tipos de cementos comercializa la empresa Inca? Y si en caso mi proyecto requiere un tipo de cemento no comercial en Perú, ¿cuál es el procedimiento para la adquisición y compra? Ya. En Cementos Inca fabricamos cuatro tipos de cemento. Fabricamos desde el tipo 1 convencional para uso general, luego el tipo 1CO, que está hecho bajo la norma 090, que tiene un porcentaje de material calizo, y luego también fabricamos dos cementos que son de moderada resistencia a los sulfatos, como el cemento GU y el cemento de alta resistencia a los sulfatos, que es el cemento HS, antisalitre, que es el que hemos aplicado. Si pueden ver en la fotografía, en la parte inferior está la pavimentadora nuestra, utilizando el cemento HS en la elaboración de un pavimento, justo cerca al mar. Entonces, esto para mostrarle un poco la aplicación en donde venimos utilizando nuestros cementos. O sea, que nuestros cementos, cualquiera sea el tipo, con un adecuado diseño de concreto, pues podemos elaborar elementos de concreto que se comportan tan igual como los cementos convencionales. Sobre el tema de comercialización, bueno, eso te agradecería más bien que te ubiques en nuestra página web. Ahí está el contacto en ventas. Ellos te podrían dar razón acerca de los precios, volúmenes de ventas y, bueno, puesto en destino, detalles así, los conversas directamente con el área de ventas. Dígame, Ángelo. Ok, ingeniero, a ver, vamos a la siguiente pregunta. Félix Rivera nos dice, ¿el relleno en pasta en minas, cómo está considerado? ¿Como relleno pobre y cuál es el cemento adecuado a usar? Hay muchas experiencias para el relleno en pasta. Y hay diversos tipos de cementos que se utilizan para este tipo de materiales y todo va a depender de la resistencia mecánica final que tú quieras. Muchas veces para este tipo de relleno en pasta buscamos resistencias a los 90 días y son resistencias de repente de 3 megapascales o 1.5 megapascales, son resistencias muy bajas. Entonces, para eso tendrías que buscar cementos adicionados que desarrollen resistencias en el tiempo. Dentro de esas, los cementos que fabrica Cementos Inca tiene el cemento HS, que es el de mayor performance en el desarrollo de resistencias. Así, otras empresas cementeras pueden tener seguro lo suyo, pero lo que yo te puedo indicar es que hagas una prueba con este tipo de cementos, mire las condiciones de aplicación, porque esos rellenos en pasta, acuérdate, están utilizando un elemento probablemente rico en álcalis que sí le favorecen a los cementos hechos con escoria, porque reaccionan, son más reactivos inclusive si tienen algo de álcalis la mezcla para poder desarrollar resistencias. Entonces, sería muy bueno experimentar o que puedas experimentar con nuestro tipo de cemento en las aplicaciones que tú necesites. Ok, ingeniero. A ver, vamos a ver otra pregunta acá. Nos dice, segundo Alberto Pinedo, ¿en cuánto afecta el adicionar aditivos, ya sea acelerantes, retardantes, etcétera, para diseños de concreto por durabilidad? Bueno, definitivamente pues vas a tener una muy buena extensión de la vida útil de la obra de concreto. En la medida que puedas utilizar reductores de agua, vas a tener una mejor consolidación de esta estructura de concreto y al estar mejor consolidada, vas a poder obtener digamos, hacer una estructura que reaccione mucho mejor
para hacerlo impermeable, mejorar la impermeabilidad, digamos, del concreto o de la infraestructura que estás armando y reducir así la penetración del ion cloruro que puede causar corrosión en los aceros de refuerzo. Acuérdate que la corrosión, cuando llega a los aceros de refuerzo, incrementa 6 veces su volumen. Por eso es que logra ese resquebrajamiento en el concreto. Entonces, es importante utilizar una mezcla de concreto que me ayude a reducir cualquier tipo de penetración de ion cloruro a esos aceros de refuerzo que tanto esperamos proteger. Ok, ingeniero, a ver, vamos con la siguiente. Acá Oliver Cutipa Condori nos pregunta, en la Sierra del Perú generalmente se usa el cemento Portland tipo 1 en obras de inversión pública para reservorios de agua. ¿El cemento con adiciones, escoria de alto horno, sería recomendable? Mira, estimado, justo nosotros, como hemos crecido, digamos, en un mercado de tipo 1, pensamos que el tipo 1 deberíamos usarlo para todo. Sin embargo, la fabricación o empresas como la nuestra, que se encarga del desarrollo de cementos con tecnología, utiliza estos elementos para poder brindarles mejores características al concreto cuando sean fabricados en las condiciones que nos indicas. Hoy una experiencia en Huancavelica, por ejemplo, nos permite utilizar un cementos con escoria de alto horno mezclados con otras adiciones que le dan estabilidad química, y estos materiales pueden fraguar tan naturalmente como un cemento tipo 1, y es más, si le pones un aditivo o reductor de agua, obtener resistencias equivalentes a las que se obtienen en el cementos tipo 1. Entonces, es mucho mejor utilizar un cemento con adiciones, mi percepción, por supuesto, es mucho mejor utilizar un cemento con adiciones para la obra que tú acabas de describir. Es más, o sea, yo no usaría un cemento tipo 1 si es que estás utilizándolo para una obra donde va a estar sometida constantemente al agua, ¿no? Si va a estar en contacto con agua, debería utilizar un cemento con estos reductores de agua que me permitan impermeabilizar más bien esa formación de concreto que quieren hacer, que va a estar muy expuesta al agua. Es más, el agua le va a ayudar a seguir desarrollando resistencias, ¿no? Ok, ingeniero, vamos con la siguiente. Acá Miguel Ángel Ucaña Segura nos pregunta, buenas noches, ingeniero. Consulta, ¿cuál es el cemento recomendable para usar en climas con altas temperaturas por el tema del fraguado? Ahí tendrías que ver, por ejemplo, cuando solicita los certificados de calidad de los diversos cementos, y yo te indicaría que un cemento, digamos que demora un poquito más en fraguar, yo diría que sería uno de los más recomendables porque te va a dar más tiempo de uso. ¿Por qué demora más en fraguar? Probablemente porque toma el agua de la hidratación y la conserva como una reserva de agua. Y esta reserva de agua lo que ayuda es luego a hidratar el cemento. A pesar de que también lo mezcles lo complementas con aditivos que van a hacer estos productos químicos que sirven como aislantes, digamos, de la evaporación, ¿no? Habría que ver las condiciones de aplicación, pero sería recomendable que utilices un cemento adicionado con un producto químico que te permita también reducir la evaporación y así obtener el objetivo resistente que necesitas, ¿no? Ok, ingeniero. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Irving Cuaila nos dice, en los diseños de mezclas nos piden la gravedad específica del cemento y a veces no se encuentran en las especificaciones técnicas. ¿Cómo haría para hallar ese valor o qué ACTM utilizaría? Ya, mira, existen, si es que no te proporcionan a ver, ¿cómo te podría decir? Normalmente las fábricas de cemento en el certificado de calidad tienen que incluir lo que es la densidad del cemento.
Normalmente la densidad de un cemento adicionado está alrededor de 3%, de 3 digo, gramos por centímetro cúbico. De un cemento Portland puro está alrededor de 3.11 a 3.15, dependiendo el tipo de clinker que utilicen para la fabricación de este material. Pero un cemento adicionado aquí está alrededor de 3 gramos por centímetro cúbico. La prueba que se hace en este tipo de cemento es un ensayo que se llama Le Chatelier, que es un frasco de vidrio que tiene una forma determinada. Entonces lo utilizan las empresas cementeras, pero es un ensayo muy especializado. No podrías indicarle a cualquiera que lo haga, ¿no? Mejor es que la empresa proveedora de cemento te dé el dato para que puedas mejorar tu diseño. Esa es otra cosa que pasa. Por ejemplo, hay personal que utiliza 315 para todos los diseños de concreto y a pesar de que es adicionado, y no es así, ¿no? Ese valor debe ser el correcto y para eso la empresa proveedora debe proporcionártelo. Sigue, Ángel. Ok, ingeniero. A ver, vamos acá con la pregunta de Ivani Víctor Aragón Choc, que nos dice, ingeniero, buenas noches, disculpe. De acuerdo a su ponencia, nos indica que según la normativa, los cementos por desempeño, como los tipos GU, deberían ofrecer mayores especificaciones técnicas, como la resistencia a la compresión. Sin embargo, en la región Puno, de acuerdo al mercado ofrecido, son los de más bajo costo y logran menores resistencias en comparación a los del tipo 1, datos obtenidos en laboratorio. Ya, bueno, hay que saber que un cemento con adiciones no significa que porque lleva adiciones el cemento va a ser menos costoso. Un cemento con adiciones lo que hace es brindarle o darle una característica adicional al cemento. Es por eso que les comentaba, ¿no? En este mundo de economía circular, nosotros venimos utilizando escorias de alto horno que provienen de la industria siderúrgica. Entonces, este material tiene una hidraulicidad latente que es utilizada para la fabricación de cemento. Así también existen otras adiciones puzolánicas activadas térmicamente que también se utilizan para la fabricación de cementos. Y algunas de ellas, por ejemplo, son los que se encuentran en las laderas de los volcanes y todo esto, que tienen una actividad que desarrolla resistencias en el tiempo. A veces nos enfrentamos a ese tipo de conclusiones, pero no es así. Y si quiere obtener una mejor desempeño resistente, pues habría que revisar el diseño de concreto. Probablemente falta una cantidad de cemento determinada o probablemente la distribución granulométrica de los gruesos o de los finos no es la más adecuada que se ajuste para obtener el diseño óptimo, ¿no? Entonces hay que evaluar. Yo pienso que habría que revisar ese caso, ¿no? Ok, ingeniero. A ver, tenemos un montón de preguntas ahorita. Me imagino, Ángelo, yo imagino que sí. Vamos Imagino a que ir sí. por Pero unas Sí, a ver. preguntas más. Continúa, Ángelo, está bien, a ver, avanza con unas 5 o 6 más y yo creo que vamos a continuar porque lo importante, creo que todos están ávidos por aprender y este es el momento en el que se tienen que tener todos los conceptos. ¿Usted qué dice, ingeniero? yo creo que estamos aquí para, ¿cómo se llama?, Absolutamente. satisfacer esa avidez de Así es. conocimiento. Y bueno, en la medida que pueda, dentro de mi experiencia, cumplir esto, pues no hay ningún problema, ¿no? Sí, correcto, Ángelo, continúa, sí, es importante, yo creo que todos han venido y quieren llevarse pues la respuesta a la casa, ¿no? Dale, todavía es temprano. Muchas gracias. A ver, Qué bueno. vamos con la consulta de Jonathan Leonardo Quispe Quispe. Nos dice, ¿qué recomendaciones nos daría para concretos expuestos a ciclos de congelamiento y deshielo? ¿O qué tipo de cemento nos recomendaría utilizar? Bueno, como les comentaba hace un rato, ¿no? Depende el tipo de diseño de concretos que van a usar.
a nosotros nos ha resultado muy útil utilizar el cemento HS, utilizar para estos ciclos. Hay que saber también que mucho de lo que conocemos para la fabricación de este tipo de concretos en ambientes de hielo y deshielo se está dando, tenemos, digamos, solamente el conocimiento con cementos tipo 1, pero con cementos adicionados hay muy poco conocimiento y depende más bien del espíritu de investigador de nuestros profesionales, poder desarrollar nuevos concretos, diseñar nuevos materiales para poder incluirlos a cualquier nivel geográfico, ya que el Perú es muy rico en eso. Entonces, utilizar cementos con diseños de concretos adecuados que nos permitan tener mucho mejor performance en condiciones climáticas como las que describe, ¿no? De hielo y deshielo. Ok, ingeniero. A ver, la siguiente consulta es de José Peña Gómez. Nos dice, si tengo una estructura en el aire, como una viga post-tensada de un puente y estoy cerca al mar, ¿con qué tipo de cemento es recomendable diseñar y por qué? Miren, yo recomendaría un cemento, primero, haber evaluado la permeabilidad al ion cloruro del cemento que vas a utilizar, del concreto que vas a utilizar, la permeabilidad al ion cloruro del concreto que vas a utilizar. Eso sería uno. Dos, saber que ese ambiente al que va a estar expuesto, o sea, va a ser un ambiente, digamos, con sales, con un ambiente salitroso, digamos. Entonces, el diseño de un concreto, sabiendo su permeabilidad y sabiendo el ataque por sulfatos, digamos, entonces te va a ayudar a determinar a ti cuál es el mejor cemento para aplicarse en el concreto determinado. La experiencia que hemos tenido nosotros es con nuestro cemento HS en fabricaciones en las que están muy expuestas al mar, inclusive están inmersas en el mar, hemos podido encontrar muy buena respuesta. En esto, los aceros de refuerzo se mantienen muy sólidos, hay muy baja penetración del ion cloruro y entonces yo te aconsejaría o te recomendaría utilizar este tipo de cemento y probarlo en este ensayo que te digo de la ASTMC 1202 en cualquier institución que tenga este tipo de equipos, ¿no? Cómo es la permeabilidad de nuestro cemento en el diseño de concreto que vas a utilizar en esta estructura que dices postensada, ¿no? Cómo reacciona ante cualquier otro tipo de cemento. Y verás, ahí te vas a convencer cómo es que nuestro cemento favorece, digamos, a la mejora en la permeabilidad. Ok, ingeniero. Acá tenemos otra consulta de Johanna Grados. Nos dice, ¿qué cemento adicionado o de alto desempeño más apropiado para contrarrestar los efectos de carbonatación? Mira, acerca de ese tema, algunos, en Europa mucho se toma esa información de la carbonatación, pero la verdad, o sea, yo aquí en este lado de América no se le toma en cuenta esa información debido más bien a que la carbonatación, digamos, es una película que se va a formar en la estructura de concreto y más bien te va a proteger más aún. Entonces, yo diría que no te preocupes por la carbonatación en este lado del mundo, porque no tiene una implicancia muy notoria, ¿no? Ninguna de las patologías que se han mostrado, o sea, indican a la carbonatación como un problema. Yo creo que más radica en el diseño de concreto. Si el diseño de concreto de repente es muy pobre en cemento, pues es evidente que vas a tener un desmoronamiento o un envejecimiento prematuro de la estructura. Yo creo que un diseño adecuado es el que te va a brindar esa resistencia que necesitas.
Ok, ingeniero. Tenemos más preguntas. Wow. Vamos a elegir unas 3 más, tal vez. Sí, por favor. Sí, un par más, Ángelo, sí, porque está Un bien. par Un par más, más, un par Mauro. más, un par más y nos vamos. La siguiente pregunta es que nos dice Eric Limache Gavelán. Buenas noches. ¿El cemento llega a tener una fecha de caducación y qué pasa si uno lo usa? Mira, a ver, te comento. Normalmente las empresas de cemento fabrican cemento y lo despachan diariamente. En las empresas de cemento, prácticamente stock, digamos, no hay muy poco. Pero si en alguna ocasión se han encontrado con cementos que han tenido un tiempo muy largo de almacenamiento, digamos, mayor a 3 meses, mayor a 6 meses, entonces yo podría indicarles que cualquiera sea el tipo, eh, si ustedes toman esa muestra de cemento y encuentran que está meteorizado, es decir, encuentran grumos en ese cemento, eh, no, yo no sería de la idea de que lo utilicen. A veces, por ser prácticos, lo tamizan y lo utilizan. Yo prefiriera eh, modificar, si es que se va a utilizar ese cemento, van a tener que modificar el diseño, porque ese cemento está perdiendo cualidades resistentes. Entonces, yo prefiriera mejor cambiar de lote o utilizar un nuevo lote de cemento fresco, ya que estos cementos meteorizados pierden sus cualidades resistentes y muchas veces sus cualidades de trabajabilidad y puesta en obra, ¿no? Ok, ingeniero. A ver, ahora sí vamos con la última pregunta. A ver, tenemos acá de Andrux González Niño. Nos dice, buenas noches, ingeniero. ¿Qué recomendaciones daría para vigas que no tengan recubrimiento debido a la pérdida de sección por las condiciones del ambiente? Ya. Eh, Como te comentaba, me estás hablando, por ejemplo, de una viga que está deteriorada. Eh, Te comento que hay que hacer primero una evaluación mecánica de cómo está esta viga, qué condiciones tiene. No es fácil decidir una reparación simple. Eh, hay que evaluar el caso, pero si es simplemente un deschampamiento, digamos, o un desconchamiento de concreto, pero que no ha intervenido en la flexión, digamos, de la viga, yo creo que un mortero sencillo puede solucionar el problema. Pero si la viga está mecánicamente expuesta y afectada, entonces definitivamente pues, se optaría más bien por construir una viga paralela nueva que le brinde el soporte adecuado a la estructura, ¿no? Esa sería mi opinión. De acuerdo. Ingeniero Alexander, a nombre del Instituto Peruano de Cemento y del Concreto, un agradecimiento muy especial por tan excelente plática, por tantas preguntas con sus respuestas acertadas. Queda mucha en la bandeja, la cual lo vamos a consolidar y se la vamos a pasar para que usted en su momento pueda seguir apoyándonos con su conocimiento. Agradezco infinitamente a usted, ingeniero, por su gran, excelente ponencia. Quiero agradecer a todo ese público presente hasta este momento. Estamos con 460 personas que están siguiendo hasta este momento. Agradecer a Cementos Inca por su apoyo constante al Instituto Peruano de Cemento. Y el día de mañana tenemos al ingeniero Felipe de Jesús García Rodríguez. Va a haber temas sobre concretos especiales. Agradecerle infinitamente, ingeniero Alexander, a sus últimas palabras. Sí, agradecerte, Mauro, y felicitarte una vez más a ti y a todos los miembros que han colaborado en la fabricación, en la consolidación de este grupo, de este instituto, y que promueve mucho el conocimiento y profesionalizamos más
aún a nuestros jóvenes participantes y esperamos que siga así, sigue en ese rumbo, Mauro. Felicidades y sigamos pues, sigamos adelante. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Sí, vamos a seguir ese objetivo. Queremos que el conocimiento llegue hasta el último rincón del país y que todos, por ejemplo, este tema es muy importante porque tenemos distintos tipos de cemento y a veces no le damos el uso adecuado por desconocimiento. Pero yo creo que acá los participantes ya se han llevado exactamente cuántos tipos de cemento y cuáles son los mejores y sus usos adecuados. Ingeniero, muchísimas gracias. Doy por terminado. Agradezco a todas las personas que están hasta este momento, a cada uno de ustedes por darse tiempo. El día de mañana continuamos con el ingeniero Felipe de Jesús García Rodríguez. Vamos a hablar sobre concretos especiales. Gracias a ustedes. Buenas noches. Cuídense mucho, por favor. Nada, hasta mañana. Un gusto. Bien, gracias. Hasta luego.